Bien, pues vamos a empezar por el pololo, porque ya sabéis que estas pequeñas son muy vergonzosas y no quieren salir sin él. Después, a última hora, le haremos los zapatitos. Y antes de empezar con el pololo, he pensado que voy a hacer un vestido de otra forma diferente, mucho más sencilla, también de quita y pon, pero no voy a necesitar tener los bracitos sueltos. Se lo podemos colocar con los bracitos ya cosidos. Vamos a coger hilo del resistente y lo vamos a poner doble. Haremos un nudo y vamos a pasar desde la parte donde hace el redondito hacia atrás, por la parte de atrás, y saldremos a la misma altura por el otro lado. Aquí vamos a coger la manita en la posición que ya la tenemos preparada y vamos a coger un trocito del brazo. Mirad, el brazo tiene que quedar aquí, una continuidad del hombro, no aquí ni aquí, justo aquí. Miramos donde nos coincide la puntada y ahora vamos a pasar al otro lado. Tiramos de los hilos que no estén enredados y ahora cogemos este bracito y tomamos la misma referencia. Donde nos venga la medida pondremos la puntada y así cortaremos el hilo y haremos un nudo. Tensamos los dos cabos y vamos a anudar. Tiramos con fuerza. Nos tienen que quedar iguales de altura y sobre todo bien fuertes. Pasamos por debajo el hilo, seguimos tirando para no perder esta tensión y anudamos y seguimos tirando, apretando con fuerza. ¿Veis? Y nos quedan los dos bracitos iguales. Ahora pasamos otra vez por debajo, volvemos a anudar y con fuerza apretamos. Y ahora solo nos quedará esconder el hilo. Pasaremos la aguja por donde no se vea la puntada y la sacamos por cualquier sitio. Tiramos y cortamos. Ahora y así tendremos los bracitos colocados y la muñeca prácticamente terminada. Vamos a ponernos con el pololo. Mirad, vamos a coger este rectángulo que os voy a dejar las medidas con los patrones. Vamos a hacerle aquí un doblez como de 2 centímetros, os lo digo. Dos centímetros y medio. Y en este lado vamos a hacerle un doblez también hacia adentro, como de 1,5 centímetros más o menos. Ya os comenté que vamos a hacer ropita de quita y pon, pero sin patrones, y en realidad no nos hace falta sacar ninguno.
Bien, pues voy a pasar estas dos costuras de arriba y de abajo. Cuando lo tenga hecho pondré, bueno, voy a pasar esta costura y ahora os explico cómo va la zona del centro. Voy a coser y ahora vuelvo. Bien, pues cosidas estas dos costuras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el centro y ahora vamos a poner otra vez el centro. Y aquí le vamos a marcar 6 centímetros desde la parte de abajo. Y ahora vamos a coger la tijera y vamos a abrir por la mitad y vamos a cortar estos 6 centímetros. Sin más, así nos queda. Ahora voy a coser esta costura lateral, que es la que me queda para cerrar, y voy a pasar aquí un pespunte en redondo. Nada más, vuelvo rápido. Pues listo, mirad, aquí en la parte de arriba le he hecho una especie de cuadrado. Le voy a dar aquí un corte y aquí otro corte, así, un piquete, para que no me haga arrugas. Lo voy a poner del derecho y ya estará prácticamente hecho este pololo. Ya veis que no puede ser más fácil y sin ningún patrón. Ahora voy a coger una aguja y voy a meter una cinta. Le voy a hacer aquí un piquito y ahora justo encima de donde le he puesto el pespunte y en el centro de la piernecilla le voy a pasar esta cinta. Y voy a hacer igual en el otro lado. ¿Veis? Así queda. Después tiraremos de la cinta y recogeremos la piernecilla. Bien, pues una vez que está pasado vamos a cogernos el centro de este pololo y vamos a marcar la parte de delante. Voy a poner aquí un alfiler y ahora con una aguja lanera voy a enhebrarla con la cinta. Y como a medio centímetro de donde tengo puesto este alfiler voy a meter la aguja. No tiene punta y eso me va a facilitar poderla meter por este carril. Voy a llegar hasta la costura y cuando llegue a ella voy a salir por la parte de atrás, así, de esta forma tan fácil. Una vez que haya salido vuelvo a entrar igual que hice anteriormente. Clavo la aguja, hago una especie de agujerito. Estoy utilizando un tejido de algodón, es un tejido muy blandito. Y ahora paso hasta el final. Y salgo a medio centímetro de la marca que tenía o a 1 centímetro de la entrada del lacito. Y ya está, ya lo tengo. Voy a sacar la parte de aquí y listo. Y ahora ya solo nos quedará ponérselo a nuestra Dulcinea. Ya veis que es súper fácil. Voy a sujetarlo
para poderle hacer este cierre. Voy a buscar más o menos el centro y así voy a tirar de estos dos lazos. Lo voy a ajustar a la cinturita. Voy a cortar y ahora solo me queda repartirle el vuelo. ¿Veis? Y le queda súper gracioso. La verdad es que es una monada, súper bonito. Bien, pues de la misma forma vamos a hacerle la parte de abajo. Se lo podemos subir un poquito y le repartimos el vuelo y ya estará preparado. Ya veis que es súper sencillo de hacer y queda súper bonito. Pues así le queda a nuestra pequeñita. Voy a hacerle el lazo más pequeño porque aquí no tiene que ser tan grandote. Ahora sí. Pues mirad, así le queda este pololo. Fijaos qué bonito, súper mono, con lacitos como a mí me gusta. Este de aquí también se lo voy a hacer un poquito más corto. Que le queda más simpático. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer el vestidito. Ya veis, es que esto va súper rápido. Tampoco vamos a necesitar patrón para el vestido.